Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este webinar impulsados por Negocios UCAP y hoy, junto a la Cátedra de Investigación de Mercado con el profesor Jorge Luna. Tendremos como invitada especial a María Valentina Rodríguez, representante de Ipsos Group. Ipsos es una multinacional de investigación de mercados. El webinar de hoy estará enfocado en cómo saber si los temas de la actualidad que se debaten en línea crecen o desaparecen rápidamente, y si estos afectan el comportamiento y las preferencias futuras de los consumidores. Además, mostrarán o nos presentarán un enfoque que utiliza el social data para identificar y proyectar tendencias para así informar de manera proactiva estrategias exitosas. Le recuerdo a cada uno de los participantes que cualquier duda o que pueda surgir a lo largo de la ponencia la pueden dejar en el chat de la sala y con gusto la veremos y responderemos cada una de sus dudas. Sin más nada que agregar, pues bueno, profe Luna, te dejo la sala. Gracias. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por su tiempo. Sé que aquí hay muchos de mis estudiantes. Igual hay personas que interesados en el tema de la data social, social media. Yo quiero presentarles a María Valentina. María Valentina es sociólogo, colega, muy buena, muy querida amiga, muy respetada. Para mí es un honor tenerte, Valentina. Ella está ahorita en Perú y bueno, representante de una de las multinacionales de investigación de mercado más grandes del mundo. Para mí un orgullo, un placer de verdad tenerte acá. Muchas gracias por tu tiempo y es todo tuyo, Valen. Gracias. Bueno, nada, muchas gracias, qué introducción, qué honor. La verdad que muchas gracias por este tiempo. Yo tengo además como casi hobby dar clases, tuve la oportunidad de dar clase en el Instituto Empresa en España y como bien dice Jorge, pues formo parte de Ipsos desde hace ya 7 años. Estoy basada en la ciudad de Madrid, aunque actualmente me encuentro en Perú porque también estoy viendo algunos proyectos en Latinoamérica, así que siempre he estado muy conectada con mi lado latino, al que no dejo de visitar de vez en cuando y de cuando en vez. Y bueno, hoy quería un poco hacer esta presentación, o bueno, esta clase, que la quiero centrar un poco en humanizar la data y de lo que conversábamos hace algunos minutos, que tenía que ver con el social media, ¿no? Y de cómo actualmente todas las empresas o quienes representan algún producto, alguna marca, siempre buscan como, bueno, esto está en las redes, esto es lo que está sonando en las redes, ¿cómo podemos interpretar ese dato que algunas veces es valioso, pero que algunas veces también cuesta interpretar? Algunas reglas para mis presentaciones. A mí no me gusta hablar mucho tiempo yo sola, así que he planeado una actividad de Mentimeter, por lo que les voy a pedir que por favor tengan sus celulares a mano. Parece una paradoja, ¿no? Porque normalmente nos prohíben tener los celulares a mano o ponerlos en silencio, pero sí les voy a pedir que los tengan a mano para poder ingresar a menti.com y ya luego les voy a dar un poquito de claves de la dinámica que vamos a tener, ¿no? Que va a ser espero interesante para todos. Entonces, sin más preámbulos y dando muchísimas gracias de verdad por la invitación, pues nada, comenzamos. Me avisan si pueden ver mi slide porque aquí está. Bueno, comenzamos diciendo algo que no es novedad. Desde el 2017, The Economist, la revista tan importante basada en Estados Unidos, nos dice que la fuente más valiosa o el recurso más valioso que tenemos ahora ya no es el petróleo. Imagínense que a alguien de Venezuela le puedan decir esto en el año 2017, diría, bueno, un poco qué locura, ¿no? Porque siempre ha sido el petróleo, digamos, la fuente que mueve los negocios alrededor de nuestro mundo. Y ahora y desde el 2017, esto se ha confirmado a través de distintos puntos de vista y por supuesto en la evolución de la data y de lo que conocemos como Big Data, pues se ha, digamos, confirmado esta teoría de que el recurso más valioso de nuestro tiempo es precisamente la data, ¿no? Entonces, no es casualidad que los más grandes del mundo, Google, Microsoft, Uber, Amazon, Facebook, estén liderando nuestros mercados porque son ellos quienes trabajan fehacientemente en la construcción e interpretación de esta data. Entonces, para repasar brevemente, pues sabemos que tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias de data, ¿no? Y normalmente esto es lo que nos ha enseñado la investigación
Yo recuerdo, bueno, cuando estaba en la universidad, un poco esta era la teoría, pero no veíamos más allá de esto, sino que era más enfoques, digamos, tradicionales, ¿no? La data cuantitativa, la que podemos recoger a través de una encuesta, o, digamos, los distintos escenarios en los que nos vemos involucrados, pero ya, digamos, haciendo cuestionarios, encuestas por teléfono, Katy, te hablaban un poco de estos procedimientos, pero no tanto de, por ejemplo, lo que tenemos y que conocemos como data poco estructurada, ¿no? Esta data poco estructurada que también conocemos de la investigación tradicional como enfoques más cualitativos, suele ser como esta parte de la investigación a la que las personas o los gerentes de marketing, yo que he tenido la oportunidad de trabajar con varios de ellos, pues no le tienen tanta fe, ¿no? Porque dicen, bueno, es que me falta el cuánto, y yo les respondo siempre, te falta el por qué y el cómo, ¿no? Normalmente cuando hacemos estos estudios cuantitativos, tenemos sí mucha precisión, podemos sí dimensionar, podemos también proyectar, pero a veces nos falta esto de interpretar correctamente la data. Y aquí ato esto con mi segundo punto. En la segunda parte de la diapositiva, en donde dice User Generated Content, ahí tenemos lo que ahora está primando en la investigación, que es lo que generan los propios usuarios, ¿no? Y aquí entonces vemos a Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, y todo esto, digamos, es parte de lo que nosotros actualmente estamos analizando para poder predecir comportamientos del consumidor. También utilizamos user reviews, ¿no? En donde obviamente ahí están entrando todos los grandes como Amazon, Alibaba, blogs, foros, todo lo que tiene que ver con e-commerce para construir también estrategias para entender finalmente a ese consumidor. Y lo tercero es todo lo que tiene que ver con lo generado por las máquinas, ¿no? El Machine Generated Content, que tiene que ver con toda la data pasiva que los humanos solemos dejar mientras estamos conectados con estos dispositivos. Entonces, como verán, todo esto ha cambiado. Digamos, esta estructura de data, requested data, ¿no? Que es como la data que yo te pido y la data que no te pido, pero que igual está allí, necesitamos investigarla para justamente entender cómo nuestras marcas o cómo nuestros productos o cómo nuestros servicios pueden conectar con esa parte más sensible del consumidor. No se trata simplemente de hacer un traqueo de la persona, sino de entender más allá qué es lo que nos trae esto y cuál es el componente que nos ayuda ahora en la ciencia de comportamiento del consumidor a entender de una manera más precisa y más humana también al consumidor. En verdad te puedo buscar bien qué es esto, pero no lo vi bien. ¿Alguien, no sé si alguien hizo una pregunta? No, sigue, vale, disculpa. Ya, perfecto. Bueno, entonces lo que, déjenme aquí, ya. Voy a cerrar mi Teams porque si no, no sé si lo pueden ver, pero me están llegando mensajes, no quiero interrumpir la clase. Bueno, acá entonces, ¿qué es lo que vemos? Me dirían entonces, Valentina, entonces tenemos mucha data, esto quiere decir que somos más insightfuls, que tenemos mucha más conexión con nuestro consumidor. Y la verdad es que no necesariamente. No necesariamente el tener mucha data nos va a dar más insights para poder activar temas de marca o producto. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve tener un montón de data en la nube si no podemos unir los puntos, si no podemos crear una historia, si no podemos interpretar esa data. Entonces, aquí es donde la investigación tradicional, ¿no? Que no es que estemos aquí para decir que la investigación tradicional no sirve, pero sí es donde la investigación tradicional se adapta ahora al nuevo contexto y empieza a reinterpretar todo eso que está en la nube, todo eso que, digamos, nos dicen los datos que están allí, ¿no? En social media o en algunos forums o de esto que ya hemos conversado. Y como les decía, es importante saber el por qué, porque de nada me sirve saber dónde está esa persona, a qué hora hizo el consumo, sin saber el por qué, el reason why detrás, la tensión detrás. Yo hice esto porque, o para, o cómo. Entonces, estas cosas son las que hacen realmente la diferencia y por eso el enfoque cualitativo de humanizar esta data, de reinterpretar esta data, hace que podamos conectar y crear estrategias mucho más efectivas cuando hablamos de diseños de
mercadeo o planes, digamos, de marca o de posicionamiento, ¿no? Aquí un dato que nos devela Jennifer Acker, que es una profesora de Stanford, nos decía que las historias son 22 veces más poderosas o más memorables que los hechos puntuales, ¿no? O que los hechos aislados. Y ahí es cierto, ¿no? Porque todos los insights van a hacer que se disparen estas historias, las historias van a disparar emociones y esas emociones son las que finalmente nos van a ayudar a tener una acción con nuestros consumidores, ¿no? Y entender muy bien qué es lo que debemos hacer para poder llegar a estos consumidores. Entonces, como les había prometido, la digamos, presentación de hoy, quiero hacerla un poco dinámica, así que les voy a pedir que por favor tomen sus celulares y vayan a www.menti.com e ingresen el código que ven en pantalla, 6709787. Aquí voy a dejar de compartir un segundo para que ustedes me digan si pueden ver ya la pregunta en el Menti. Sí, ¿la ven? Sí, sí, se está viendo. Perfecto. Repetimos el código, Valen, por si acaso, 67 09787. De todas maneras voy a proyectar de nuevo mi pantalla. Y deberían ver algo así. Entonces, bueno, un minutito o 2 minutitos para que por favor me cuenten qué ven en esta imagen o qué emociones o sensaciones les genera esta imagen en particular. Ahí Menti les va a dar 3 opciones para poner algunas respuestas. Si quieren darme más respuestas, también lo pueden hacer. Y vamos a ir viendo alguna de las respuestas. A ver si tengo creo que 3. Voy a dejar un poco más de tiempo para no sesgarlos y que puedan responder espontáneamente. Ya tengo 7 personas. 9. 11. Vamos subiendo. 13. 16. Vamos bien. Perfecto, entonces yo creo que ya podemos ir viendo qué cosas nos han dicho y voy a compartir pantalla mientras Menti nos dice los resultados. Igual pueden seguir subiendo sus respuestas. Perfecto, entonces, según, digamos, todos ustedes, lo que ven allí, pues es sensaciones de cariño, seguridad, ternura, unión, familia y felicidad fueron las palabras que más se repitieron. Unión, paz, amor, protección, padres, futuro, esperanza, vida, un bebé. Perfecto. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Voy a dejar de compartir. Y deberían recibir entonces otra imagen. Es con el mismo código que estamos manejando. Se los repito, es el 6709787. Y entonces voy a proyectar ya en modo presentación. Pregunta para que la puedan ver. ¿Pueden ver esta imagen ya en el Menti o siguen en la anterior? Ya se ve, Valen, ya se ve. Perfecto, ya van llegando las respuestas. Y en esta entonces también sus emociones, qué les transmite esta nueva imagen
y aquí recordemos incluir sensaciones, emociones, lo que nos produzca ahora esta imagen. Ya tenemos 7, 8... Esperamos un minutito más. Y ahora vamos a ir revisando los resultados de esta nube de palabras para que puedan ver la diferencia. A ver si me deja. Uy, creo que estoy proyectando el anterior, un segundito. Aquí estamos. Y aquí está. Vale, ¿me dejas el código para escribirlo en el chat y que la gente lo tenga que no haya ingresado? Sí, el código es 6709787. Gracias. Nada. No sé por qué no han llegado aún los resultados, pero denme un segundo, a ver si lo puedo... Bueno, no les puedo proyectar los resultados de esta segunda, de este segundo Menti, pero un poco lo que sí puedo ver es que hay temas de tristeza, preocupación, ansiedad. Si tristeza se repite. Entonces, básicamente la idea de este ejercicio, y ahora vuelvo a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. A ver. Y ahí ya están viendo mi presentación. De todos modos pueden seguir dándome las respuestas y luego cuando terminemos la clase pues podemos compartir los resultados. Pero un poco la diferencia es abismal, ¿no? Si vemos esta primera fotografía, las sensaciones son absolutamente positivas, esperanzadoras, de felicidad, pero cuando miramos el contexto en donde se encuentra esta pareja, pues empiezan a surgir algunas inquietudes, ¿no? Vemos el monitor de salud, están probablemente en una clínica, atendiendo a su bebé, hay alguna sensación como de esperanza, pero también de preocupación y de tristeza. Entonces, ¿qué quiere decir esto y por qué hacemos este ejercicio? Porque es exactamente el paralelismo que podemos hacer con la data que encontramos en las redes o disponible en cualquier sitio. Si nosotros no tenemos el contexto real, no podemos entender muy bien la información, no podemos saber de qué se trata lo que estamos evaluando. Y esto, como ya bien les decía Jorge, pues bueno, yo estoy trabajando en Ipsos y tengo la posibilidad de trabajar con grandes clientes. Uno de ellos es Google. Y Google nos decía, uno de sus ejecutivos de APAC, de la región de Asia-Pacífico, que todo el mundo puede encontrar Big Data, pero que lo que ellos necesitan, imagínense el gigante de la información, lo que necesita es entender a la persona detrás del Big Data. Entonces, cuando escuchemos en conocimiento del consumidor, en comportamiento del consumidor, en todas estas cátedras que a veces, digamos, salen algunos gurús y decir, bueno, el Big Data lo es todo, ojo, ojo porque Google no tiene esa interpretación de qué es lo que significa el Big Data. Por supuesto que el Big Data es importante, por supuesto que ha dinamizado nuestra economía y por eso existe un término que se llama la economía de la información, pero no es todo, porque además no nos permite así, a secas, simplemente adivinar o proyectar cosas sin encontrar el porqué. Y esto no solamente lo dice Google, también lo dice Jack Ma de Alibaba, quien además tiene como este precepto dentro de su compañía,
que habla de tres cosas. El Intelligence Quotient, que tiene que ver con, digamos, todo la emocionalidad o todo el aspecto más también emocional y racional de su compañía. Luego él baja este nivel a algo que se llama el Emotional Quotient, que es, bueno, si yo no entiendo el contexto de mis empleados, si yo no entiendo el contexto de mis consumidores, ¿cómo voy a ser successful, ¿no? ¿Cómo voy a ser exitoso? Entonces, si quieres ser exitoso, necesitas tener estas dos variables dentro de tu compañía para que a través de estos lentes las empresas puedan hacer estrategias que estén realmente conectadas con el sentir del consumidor, con lo que siente, digamos, tu usuario, o, digamos, estar en consonancia con lo que está pasando, ¿no? Y esto también, digamos, lo vimos muy fuertemente a partir de la evolución de la pandemia, ¿no? Como las marcas han hecho un shift, ahora se habla muchísimo de propósito de marca, porque justamente ahora lo que estamos viendo es que no solamente compro una marca por lo que me ofrece funcionalmente, sino por cómo me hace sentir. Y esto no es nuevo, por supuesto es un principio de mercadeo básico, pero es algo que se ha venido consolidando a través del tiempo, ¿no? Y de los años. Y luego lo que él dice en una tercera línea es, y esto suena un poco romántico, pero es un poco la filosofía de Alibaba a la interna, y lo hemos podido también respirar cuando hacemos proyectos para ellos, es el Love Quotient, ¿no? Que es el poder de la empatía y de la conexión humana y de ese bonding que se crea a partir de estas primeras dos, ¿no? Entonces, ya ven que Google y Alibaba tienen todo este tema de empatía y de contexto, son grandes empresas que manejan muchísima información, pero que sin esto no sería posible que sus estrategias fuesen efectivas. Y para sumar un poco más, pues también tenemos al CEO de Microsoft, ¿no? Quien dice que la empatía es, entre otras cosas, una fuente de innovación permanente en su organización. Entonces, todo el mundo, y él dice, ¿no? Transparentemente ha dicho, todo el mundo piensa que es como un soft skill, ¿no? Que es como, bueno, es algo que sí, que debemos hacer, pero nadie lo ve como una fuente de negocio. Y la verdad es que es una fuente de negocio porque a través de ella podemos hacer procesos de innovación efectivos. Entonces, quería traer estos tres ejemplos porque creo que son súper claros de dónde provienen además, que son grandes compañías que entienden mucho al consumidor, que tienen mucha data, pero que saben que sin empatía y sin el contexto es difícil pues aterrizar estrategias que nos ayuden a crecer. ¿Y qué es empatía? ¿No? Porque este es otro buzzword que está como todo el tiempo uno cuando está leyendo artículos de investigación o de mercadeo o de lo que sea, siempre, bueno, hay que aplicar empatía. Pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo es que yo tengo que aplicar esta empatía? ¿Y a qué se refieren cuando hablamos de empatía? ¿No? En Ipsos nosotros tenemos digamos, un framework que trabaja esto de manera, digamos, muy concienzuda, pensando también en la ciencia del comportamiento, no es algo que se hace muy a la ligera, pero digamos la diferencia es que nosotros vamos de la empatía emocional, ¿no? Porque no toda la empatía es igual. Uno puede decir, bueno, yo siento tu dolor, ¿no? Y entonces ahí está un poco la empatía emocional. Luego puedes decir, siento tu dolor porque te entiendo y así te entiendo mejor, ¿no? Y lo tercero sería, siento tu dolor, te comprendo y ahora puedo accionar sobre eso. Entonces no es lo mismo que yo te diga empáticamente, siento tu dolor, a que siento tu dolor, me pongo en tus zapatos, y la otra que ya sería, bueno, siento tu dolor, me pongo en tus zapatos y te ayudo a mejorar o a salir un poco de esa tensión en donde estás. Y a esto nosotros lo llamamos el cognitive empathy, ¿no? La empatía cognitiva, que nos ayuda a crear estrategias que estén alineadas con esto. Entonces, tenemos un índice que se hizo en el 2016, imagínense, empatía viene ya desde el 2016, tiene 4 años, pero sí existe, digamos, un retorno de esto, o sea, no es una cosa como muy romántica, ¿no? Que uno diría, bueno, qué bonito suena la empatía, porque obviamente quién estaría en contra de estar en los zapatos de alguien y entenderlo profundamente, pues para nada, nadie, ¿no? Pero sí nosotros creamos un Global Empathy Index, en donde a través de estos indicadores de ética, de liderazgo, de la percepción de la marca, de cómo la marca hace sus mensajes públicos, cuál es su estrategia de social media, si tiene temas de diversidad, pues vemos que las top 10 compañías
compañías tienen un valor incrementado versus el resto de las compañías, del bottom 10 companies. Entonces, aquí realmente lo que queremos es probar que no se trata de un concepto meramente romántico, sino que a través de la humanización de la data, a través de ponernos en los zapatos de los demás y generar acción, también generamos negocio, ¿no? Entonces, si estuviera, digamos, en un contexto en donde tengo que hacer esta misma presentación a una ONG, pues por supuesto que no diría, este no sería como el camino, ¿no? Porque no hay profit ahí, pero sí para cuando estamos hablando de estrategias de mercadeo, esto es muy importante y además es muy interesante. Tim Cook, ¿no? Esto es el CEO de Apple, ¿no? Ya hablamos de Google, hablamos de Alibaba, hablamos de Microsoft, teníamos que mencionar a Apple también. Y bueno, el 80% de los CEOs reconocen que la empatía es una clave para el éxito de cualquier negocio. Entonces, ya bueno, sabemos que no es un tema simplemente de una opinión, sino de que se crean estrategias basadas a partir de este reconocimiento de la empatía para potenciar nuestros negocios. Esto, bueno, es parte un poco también de esa misma encuesta, ¿no? De Business Sulfur, en donde ahí lo que, digamos, están tratando de decir es que también está atado a un indicador de finanzas, ¿no? De cómo esto está atado a la compañía y que llaman el Return of Empathy, Return on Empathy. Mucho se habla del ROI, ¿no? Del Return of Investment, pero entonces también hay un indicador que se ha creado a partir de esto, que es el Return on Empathy. Bueno, esto es más información también para que tengan a la mano. Este es el 92% de los CEOs creen que su organización es empática, ¿no? Y el 50% de los empleados reportan haber tenido algún tema de empatía con sus CEOs. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Y por qué se hace? Y en qué sentido? ¿No? Porque al final empezamos hablando de data, también lo cruzamos con social media, luego terminamos con este contexto de empatía, pero ¿cómo es que esto se va aplicando a las marcas y a las decisiones de mercadeo, de planeamiento? Es así, ¿no? Nosotros, esto es un proceso largo, no es un proceso que se puede hacer, digamos, de un día para otro, pero sí tiene como algunas fases y siempre, siempre, lo más importante es que es un proceso que siempre está on, ¿no? El que llamamos always on, siempre tiene que estar como respirándose dentro de la organización. Si una organización decide ser consumer-centric, esto que también lo hemos escuchado, digamos, en diversos artículos y puntos de vista, pues esto tiene que tener un impacto organizacional. La gente tiene que respirar este cambio, saber que cuando se hace una investigación no es una investigación de empatía, no, es un programa que respira mi organización, es un lente casi que me pongo cada vez que quiero generar una estrategia de marca, generar una estrategia de producto, generar una estrategia de publicidad. Siempre tengo que tener esto en cuenta, ¿no? Para poder ser absolutamente efectivos como lo son los grandes que ya hemos repasado, ¿no? Bueno, esto es básicamente como un three-step esquema que nosotros tenemos digamos, para abordar esto de una manera importante, pero que sepan que se inicia dentro de la organización, ¿no? Que no es algo que hace como una agencia con el cliente, no, es algo que se respira muy dentro y que luego conectamos y hacemos procesos inmersivos con consumidores desde, por supuesto, el social data y lo que me da el social data, pero también, digamos, el face-to-face cuando se podía, pre-coronavirus, y ahora lo estamos haciendo de manera digital, ¿no? Necesitamos observar, capturar esos momentos más reales, escuchar muy profundamente al consumidor lo que está en la superficie, lo que te dice y lo que no, y luego crear valor, ¿no? Y actuar en consecuencia, ¿no? También no sirve de nada llegar como a una gran conclusión y que esto no lo respire nuevamente en la organización, ¿no? Sino que se quede archivado como un PowerPoint más y que no se pueda socializar. Es muy importante que para que la empatía se transforme en acción, pues esto se respire dentro de la organización y sea un pilar más. Entonces, bueno, buena teoría, Valentina, pero ahora me gustaría saber cómo es que llevo esto a la práctica. Es difícil, hice un pequeño sumario de algunos
estudios, ¿no?, que venimos haciendo en donde aplicamos todos estos marcos, pensando específicamente en social media, que era el foco del día de hoy. Pero, digamos, es difícil explicar como todo el tecnicismo, así que voy a tratar de ser lo más llana posible en la explicación, pero sí, digamos, en qué es lo que responde en todo caso estas nuevas miradas, ¿no?, del social media y cómo podemos aproximarlas a nuestro día a día como, no sé, gerentes de marketing, gerentes de producto, o que estemos a cargo de diseñar o desarrollar alguna estrategia. Entonces, en este caso, y toda la data que les estoy presentando es data fake, no es data real, por temas de confidencialidad, por supuesto, no podemos reportar la data real, pero sí lo que ven aquí es lo que nosotros llamamos un landscape de la categoría, ¿no? Y de cuáles son las ocasiones de consumo para bebidas, ¿no? Entonces, nuestro cliente, por ejemplo, quería entender cómo es que la gente está aproximándose a esos momentos de tomar, ¿no? Y cómo es que esto está reportado a nivel de social media, ¿no? Y qué pasa en esos momentos, con qué acompañan, por ejemplo, esos momentos y cuál es el cross-selling que podemos, digamos, catapultar a partir de la revelación de estos insights. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros en Ipsos tenemos una herramienta muy, muy potente que se llama Simplicio, que trabaja con inteligencia artificial y que captura todos esos momentos, ¿no? Y dice, bueno, aquí hay un momento en el que se consume, en el momento uno, por ejemplo, chocolate, pero resulta que los chocolates se acompañan con encendido de velas y que además en ese momento hablo de estrés, ¿no? De que quiero estar calmada, que me quiero, digamos, separar un poco del estrés diario. También que estoy cansada, pero que al mismo tiempo puedo estar consumiendo vino y que estoy en un ambiente más cozy y tal. Ese es el momento uno y cómo se configura. Luego, a partir de estos momentos que ven allí, el momento 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Esto es como el mapa, el landscape de los momentos para consumir bebidas. No, la empresa creó estrategias diferenciadas por segmento. Esto es, obviamente, por ocasión, pero además cruzamos esto por segmentos. Y entonces, ¿cuál fue el challenge acá? Que si bien teníamos una data muy robusta que nos hablaba de estos 6 momentos, no sabíamos qué significaba esto de, por ejemplo, tener prosecco, cerveza, diversión y cócteles en el momento 3. Y entonces decidimos hacer entrevistas etnográficas en donde explorábamos un poco más ese momento y casi que estábamos con ellos, hicimos diadas como duplas entre personas, amigos, y ellos nos iban contando un poquito más acerca de lo que ya habíamos detectado en lo que llamamos el Market Explorer, ¿no? Que es esta detección de momentos en la red, ¿no? En social media. Esto además lo postean a través de Instagram, Facebook. En este análisis también incluimos nosotros análisis de imagen, ¿no? Que es un poco más el lado semiótico de este análisis, ¿no? Para entender, bueno, si realmente estaban felices o qué estaban haciendo en ese momento. Y después hacíamos, como les digo, esta humanización de la data. Entonces, nuevamente, ¿nos ayuda el social media conversations? Sí, por supuesto que nos ayuda, pero tendríamos que nosotros hacer siempre esta especie de humanización de la data para entender más allá y poder crear estas estrategias. En la siguiente también hicimos algo parecido con nuestra herramienta del Market Explorer y ahí lo que quería conocer nuestro cliente era cuál es la decodificación de luxury, qué significa luxury. Cuando una marca pone en su subbrand o en su claim o en lo que sea la palabra lujo o luxury, qué cosa significa esto y cómo se está reportando a nivel de social media. Y ahí ven, por ejemplo, que teníamos una open-end cuantitativa, ¿no? Una pregunta abierta cuantitativa y además fotos, ¿no? Entonces en las fotos también nosotros podemos decodificar con nuestras herramientas de semiótica y de los algoritmos que manejamos cómo se reconfiguran este espacio de luxury, ¿no? Y ahí, por ejemplo, veíamos un tema del espíritu del journey, el Earth Reconnection, el Human Culture and Achievements. Esto todo era como bien particular para el cliente.
Y además, en este caso, ganamos en París un premio porque fue bastante innovador y porque utilizamos y combinamos el expertise cualitativo, el expertise de semiótica para darle vida justamente a estos datos. Si tienen preguntas, no estoy mirando el chat, pero me las pueden ir haciendo y así las vamos resolviendo. Este, por ejemplo, también es otra de las cosas que hacemos muchísimo, ¿no? Algunas de las preguntas siempre más claves es, bueno, ¿qué hace que una persona se comporte de tal o cual forma, ¿no? ¿Qué es lo que debo activar, ¿no? Para que estas personas realmente lleguen a mi producto o a mi marca y pueda incrementar, por ejemplo, ventas, ¿no? Nuevamente, ¿no? Estas cosas llegan a nosotros, estos objetivos, estas preguntas desde las marcas, porque finalmente su objetivo es vender más. Pero yo no puedo vender más si no conecto de una manera eficiente con mi target. En este caso eran madres, ¿no? Que tenían embarazos normales y madres que tenían embarazos complejos, ¿no? Y entonces las dividimos en Zen Mothers, ¿no? Que eran como las más tranquilas, y en Anxious Mothers, que, bueno, eran estas personas que tenían algún problema para o durante su embarazo. Y descubrimos que obviamente sus motivaciones son absolutamente distintas y definimos estos dos perfiles a partir de la información que la data nos daba. Entonces fuimos a foros de embarazadas en donde descubrimos que, digamos, aquí pueden ver la diferencia, por ejemplo, en temas de competence, ¿qué busco yo en una clínica? Bueno, busco que sea competente. Sí, es que estoy ansiosa por mi embarazo, pero si no, en realidad mi motivación puede ser absolutamente distinta, ¿no? Y que la competencia sea incluso el 6%. Entonces, y que más bien se activen otras cosas, ¿no? Como el descubrir, ¿no? El tener más intimidad, el tener más seguridad, ¿no? Pero obviamente la aproximación y por eso el contexto es muy, muy importante. Esto no se daría si nosotros no, nuevamente, no humanizamos la data. Si simplemente bajamos, hacemos como un cúmulo de data y empezamos a cruzar cosas sin entender cuál es la motivación detrás, pues es complicado. Entonces, para eso nosotros utilizamos estos frameworks que nos permiten pues entender cuáles son exactamente las motivaciones para escoger, en este caso, una clínica en el target de mujeres embarazadas. Otra cosa muy interesante que hicimos fue, y que además los medios están muy preocupados por esto, es el futuro de la radio y la televisión, ¿no? Y querían entender, pues, cómo, esto fue un caso en Francia, cómo, digamos, esto ha evolucionado, ¿no? Hicimos una encuesta a 130.000, sí, está bien, 130.000 respondents, y esto es lo que nos da, digamos, el social media. Podemos nosotros llegar a muchísimas personas porque tenemos plataformas que nos permiten hacer esto, ¿no? Y entender muy bien, digamos, cuáles eran las cosas que estas personas realmente valoraban de este proceso, ¿no? Y aquí nuevamente incluimos palabras, fotos, etcétera, procesamos y analizamos más de 400.000 verbatims y 20.000 fotografías, y todo esto lo hicimos a través de Machine Learning y de nuestros algoritmos, pero además luego sí hacíamos como este deep dive, como esta profundización en las respuestas. Nos tomó bastante tiempo, pero creo que fue bastante provechoso también para el cliente y para rediseñar las estrategias. Otra cosa que también podemos hacer con social media, pensando en esto, es, bueno, ¿cómo hacemos para predecir? Una de las cosas que mencionaba Jorge al inicio, o no recuerdo si Stephanie, era el tema de cómo proyectamos a través de social media y qué es lo que podemos hacer. Entonces, esto fue un estudio que hicimos hace un par de años. No podemos predecir el coronavirus, pero sí pudimos predecir el tema de los picos de gripe utilizando social search y weather data. Entonces, lo que hacemos en este caso es mezclar tres fuentes, ¿no? En donde simplemente lo que hacemos es crear estas variables y ver a través del tiempo cómo
las personas se aproximan a este tema. Entonces vemos que, por ejemplo, en el Q4 del 2017 existía todo este tema de la gente buscando por síntomas de la gripe. Luego encontramos brand mentions asociadas a esos síntomas. Además, cruzamos esto con weather data. Luego con las menciones también de los síntomas. Y finalmente pudimos ver, bueno, que hay un outbreak para poder predecir esto, ¿no? Y creamos un simulador basado en predictores que son bastante fuertes para entonces decirle a nuestro cliente, que era una compañía farmacéutica, dónde poner, digamos, la inversión en cuanto a, por ejemplo, comunicación en social media o incluso hicieron un producto que estaba mucho más ajustado a la necesidad de las personas en ese momento. Entonces, sirve para todo, sirve para evolucionar en la creación de nuestros productos, pero también sirve para la predictibilidad y para poder anticiparnos a estos sucesos. Otro caso de estudio que les puedo presentar, pues tiene que ver con los típicos BHTs. Quienes trabajan en investigación saben que las marcas se dedican a traquear su saludabilidad, cómo están siendo percibidas por los consumidores o por sus clientes. Y bueno, aquí lo que hicimos fue un mix mode, ¿no? En donde si bien teníamos ya la encuesta cuantitativa, la mezclamos también con las conversaciones sociales que íbamos capturando. Y aquí pues hicimos también una mezcla, ¿no? Los momentos de uso, el real time, cuando estaban cerca del punto de experiencia, si iban, por ejemplo, bueno, creo que puedo decir al banco, esto era para un banco, y entonces tenían que definir ellos como toda esa experiencia, y esto se hizo cruzando social data también con la encuesta per se, ¿no? Entonces, ven que no es como una solución que es absoluta. O sea, nosotros, y en mi experiencia, mientras más metodologías incluyamos de forma coherente dentro de una propuesta para llegar a un objetivo de investigación y de conocimiento profundo, mucho mejor, porque no te quedas solamente con un one shot que quizás no te diga mucho de lo que quieres saber o que incluso te genere más dudas, ¿no? Entonces, mientras más modular sea el enfoque, más rico en temas de contenido y para las marcas, ¿no? Aquí también dentro de Brand Sonner tenemos este caso de estudio que lo sacamos solamente de social media, en donde querían saber, por ejemplo, cuál era la percepción de la marca. Esto fue en China. Y bueno, es otra manera también de aproximarnos a las marcas, ¿no? Y de cómo la gente habla de las marcas, cuál es el actitudinal equity de esa marca digamos, en social media. También es interesante saberlo porque muchas veces lo que recogemos face to face o lo que recogemos tradicionalmente, pues poco tiene que ver luego con lo que vemos en las redes, ¿no? La gente se enciende mucho en las redes y puede entonces perjudicar a las marcas. Esto lo hacemos específicamente también para resolver temas de crisis de marca, ¿no? Cuando una marca, por ejemplo, tiene algún problema en su, no sé, empaquetado, en su cadena de producción, pues esto también el Brand Sonar nos ayuda a entender cuáles son esos atributos positivos y negativos de la marca que se pueden estar disparando en social media, y normalmente esto luego se lo pasamos a los equipos de corporate reputation, o sea, de los que ven la reputación de la marca, o de PR, para que puedan hacer, digamos, algunos ajustes a las comunicaciones. Otro más es el de CX Social, que esto tiene que ver con Customer Experience. Ya saben que la palabra del año quizás pueda ser los journeys, el CRM, todo lo que tiene que ver con el viaje del cliente. Pues bueno, esto también lo podemos hacer con social media, y este es uno de los outputs que normalmente tenemos para detectar pain points en, por ejemplo, la banca. Hay miles de formas de hacer esto, pero una de ellas puede ser que nosotros pidamos permiso a esa persona para poder traquear con el GPS de su teléfono, de su celular, cuál es la experiencia, e ir recogiendo de forma pasiva cuáles son esos pain points, a dónde fue, y que ellos mismos puedan ir reportándolos. Y la otra es simplemente hacer un discurso
un análisis del discurso dentro de las conversaciones en social media para pues entender dónde están estos dolores, ¿no? Y aquí tenemos un eje que muestra, digamos, de menos irritación a más irritación, y las que son más fact-based, ¿no? Que están más como asociadas al hecho per se, y las que están asociadas más a emociones. Entonces podemos mapear todos aquellos puntos de dolor que el cliente reporta a nivel de redes, y a partir de allí pues crear estrategias para resolver esto con los equipos de CRM. Satisfaction drivers también, pues esto también lo hacemos con e-commerce, lo vemos también a través de los ratings. Como saben, algunos ratings, algunas, digamos, empresas tienen estos ratings públicos, y nosotros aprovechamos ese espacio también para entender, bueno, cómo es que los consumidores están haciendo los ratings, y si tenemos volumen, por ejemplo, por marcas, ¿no? En este caso, pues ven allí algunas de las marcas, y este fue un poco lo que evaluamos en ese momento: 85 productos, 20.000 ratings and reviews. Todo esto fue, digamos, también analizado de forma automática por nuestros equipos, pero además fue revisado, ¿no? Porque ya saben que 20.000 reviews es algo, digamos, que no se puede hacer humanamente, así que utilizamos nuestros algoritmos para poder hacerlo, y después tener, sí, digamos, algo más profundo con el quali. Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si quieres, Valentina, ¿dónde estamos parados en Latinoamérica con esta ciencia de la empatía, del social media? ¿Qué conoces de Latinoamérica? Sí, es una pregunta además que es súper pertinente, porque de pronto nosotros siempre pensamos que Latinoamérica está un poco detrás de este tipo de iniciativas, y la verdad es que a Internet tenemos acceso casi todos, ¿no? Evidentemente el volumen del social data en Latinoamérica es bastante reducido respecto a otras regiones. Pero hay mercados muy grandes como Brasil y México que están trabajando esto, que lo siguen trabajando, y que ya está incorporado en las estrategias de algunas de las empresas más grandes, ¿no? Te estoy hablando de, por ejemplo, en Procter Gamble, que además incluso a nivel de compañía ya no son simplemente los gerentes de Insights, sino son los gerentes de Insights y Analytics, que incluye un poco este tipo de procedimientos, ¿no? Es cierto que está muy, muy presente más en mercados más avanzados, tipo México y Brasil, pero no deja de estar disponible para el resto de las regiones. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con FedEx, por ejemplo, para esto, también con PepsiCo, o sea que son empresas que son regionales, son importantes, y están ya empezando a trabajar en estos modelos, ¿no? Creo que no hay barrera. La barrera básicamente podría ser el no encontrar suficiente información de un determinado tema, ¿no? Pero eso también lo vamos solucionando, digamos, se puede hacer como una especie de screener en donde decimos, bueno, esto se puede hacer porque tenemos la suficiente información, o no, o recomendamos otra metodología. Pero creo que básicamente la barrera es esta, ¿no? De volumen de información. Pudiera ser, ¿no? Porque no creo que sea tan alta la barrera. No sé si Excelente. tienen alguna otra pregunta. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan como 10 minutos. Lo que necesites. Aquí estamos para ti. Gracias. Vale, entonces, quería traerles, porque claro, todo esto que hemos visto ahora tiene que ver con la data poco estructurada, ¿no? Con la data que está ahí en la nube, o que está en el social media, o que no vemos frecuentemente, pero resulta que, digamos, para poder estudiar el comportamiento del consumidor, ya saben que sí se sigue preguntando, ¿no? Que hay cosas que tenemos que seguir preguntando, y que tenemos que seguir, digamos, analizando desde la data que es requerida, o de lo que llamamos el requested data. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos, si alguien, digamos, ha estado involucrado en investigación, sabe
que los focus group eran como del cualitativo, era la panacea, ¿no? Sí, vamos a ir a un focus group para testar esto y para que nos den insights y para entender en profundidad por qué gusta esto o por qué no gusta tanto. Y entonces esto ha cambiado un poquito, sobre todo en tiempos de coronavirus, en donde no podemos vernos cara a cara. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una unidad de la cual formo parte muy orgullosamente, que es la comunidad de Ipsos, que se encarga de las comunidades y de las comunidades digitales. Entonces, ¿qué tenemos ahora, digamos, en temas de investigación y muy aterrizado también a Latinoamérica? Es el tema de cómo hacemos investigación cualitativa de forma continua con personas a las que les vamos preguntando, digamos, qué sienten a partir de estímulos que les vamos enviando, ¿no? Entonces puede ser una comunidad ongoing, puede ser lo que llamamos un pop-up, que tiene que ver con una comunidad más precisa, ¿no? Entre 3 semanas y 5 meses, y otras que son las más instantáneas, que son de menos de 3 semanas y tenemos como miembros más acotados. Entonces, ¿por qué quiero presentarles esto? Porque además esto es un enfoque que no es que reemplace a los focus, pero sí es un enfoque que nos ayuda a que los clientes tengan, digamos, mucha continuidad en la investigación de sus marcas. Normalmente lo que pasaba antes es, o bueno, que sigue pasando en Latinoamérica, es que las personas te preguntan o te llega un brief, necesito esto para allá porque voy a lanzar esta comunicación y no tengo idea de si está bien o está mal. ¿Qué hacemos con estas comunidades? Este tipo de requerimiento que llega así como intempestivamente porque, no sé, el director de marketing o el CEO de mi empresa dijo que esto era una súper oportunidad. En vez de hacer eso, las tenemos listas todo el año y entonces vamos co-creando con el consumidor y entonces es mucho más consumer centric y además mucho más eficiente que reclutar 6 personas para un focus para que me diga si la publicidad sirve o no sirve, por poner un ejemplo. Entonces, es muy bueno porque las personas se pueden conectar, los participantes se pueden conectar a través de cualquier medio, ¿no? A través de su tablet, a través de su smartphone, a través de la computadora, pero además tenemos integrado en esta comunidad capacidades cuantitativas y cualitativas. Antes les decía que, por ejemplo, voy a ir una hacia atrás, en la ongoing tenemos 500 miembros, entonces yo con esta de 500 miembros podría utilizar en una semana a estas 40 personas y hacerlo un poco más quali, o podría incluso hacer un ejercicio más cuantitativo para poder resolver problemas que, no sé, un directorio pueda necesitar en un par de días. Entonces es una herramienta muy flexible, es una herramienta que nos da feedback honesto de las personas, y es una herramienta bastante sofisticada porque además tenemos real-time analytics, tenemos sample boosting, tenemos un montón de cosas técnicas que, bueno, no me voy a poner a explayarme aquí a explicarlas, pero que sepan que existe este tipo de investigación hoy en día en todos nuestros países. México es un país base para nosotros que es muy importante, Brasil también, y ya se están sumando, digamos, el resto de países latinoamericanos. Nosotros en Venezuela también tenemos la posibilidad de hacer este tipo de cosas porque además depende también de la penetración del Internet en nuestros países. Hace, no sé, unos 5 años o incluso un poquito más, cuando el smartphone no era una fuente directa de Internet, este tipo de plataformas era mucho más difícil de vender, ¿no? Porque lo típico que pasaba era que, bueno, no, esto es como muy americano, esto es muy europeo, esto no va a funcionar en nuestros mercados. Pues déjenme decirles que, pues todo lo contrario, ¿no? Estos años ha permitido que la penetración del smartphone ayude a este tipo de estudios y además son estudios absolutamente enriquecedores. Yo en un día puedo hablar con unas 250 personas de diferentes regiones de un país, ¿no? Que eso también ayuda muchísimo a tener una perspectiva mucho más integral. Y pues nada, es riquísimo a quienes somos investigadores natos, pues nos gusta escuchar este tipo de diferencias, ¿no? Y si además queremos que esas diferencias no sean evidentes por un tema de sesgo, los podemos separar dentro de la propia comunidad. Entonces, es una herramienta que yo soy fan, me encanta, la podemos además
customizar, como ven en esta slide, muy multimedia, podemos tener videos, podemos tener votaciones, rankings, cosas más cualitativas, temas de semiótica, imágenes, ustedes digan qué y lo puedes tener dentro de la comunidad perfectamente. Es una, de verdad, herramienta súper potente que nos ayuda a, como les digo, desde el consumidor, desde el shopper, por ejemplo, si es una comunidad de shopper, entender muy bien hacia dónde estamos yendo y qué cosas podemos ir, digamos, investigando a lo largo del año. Yo he visto lanzamientos en España que luego se traen a Latinoamérica funcionar muy bien y otros funcionar muy mal cuando no nos hacen caso y no hacen este tipo de investigación, pero cuando sí, realmente es muy como, sí, te llena mucho ver que las recomendaciones que haces a partir de la investigación pues se ponen en práctica, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, no? Porque qué es lo que yo siento que la comunidad puede dar versus un focus group o versus un panel, ¿no? Porque sí existen paneles en donde se hacen este tipo de interacciones también. En el caso de nosotros, o el caso de nuestra propuesta de la comunidad, es tener a personas interactuando, ideando y colaborando durante un periodo de tiempo largo. Y esto no solamente porque, bueno, las personas están ahí por el incentivo, que solía pasar con los focus, ¿no? Bueno, voy porque me pagan, no sé, X cantidad, y entonces por eso acudo y voy y digo 4 cosas y me retiro, ¿no? Esta es un poco también una de las taras o de los peros que le ponían al cualitativo, porque normalmente los procesos de reclutamiento no eran tan, digamos, eficientes o rigurosos. Y nosotros lo que hacemos aquí es que al tener una comunidad tan grande, por supuesto que existe un incentivo, pero el incentivo es un incentivo más emocional. Entonces, si yo te digo que vas a formar parte de una comunidad que va a potenciar la innovación de una empresa grandísima como L'Oréal, y eres el target perfecto, de generación Z, que le gusta maquillarse o que le gusta probar nuevos productos y que yo te mande a tu casa, casi casi como un unboxing y que puedas probar los productos, pues tu rapport sobre la situación va a ser además mucho más honesta, ¿no? Porque no es que L'Oréal te manda los productos, es que Ipsos, que es una empresa de investigación independiente, te dice, bueno, yo te voy a mandar esto, ni siquiera hablamos de marcas, y tú me vas a dar, digamos, tu opinión. Y, por supuesto, sí tratamos de no hacerlo tan evidente para que no haya un sesgo por cierta marca en particular. Entonces, se divierten mucho, hay un sistema de compromiso, ¿no? Que nosotros llamamos las rules of engagement, que son estas, en donde somos transparentes, construimos una relación con nuestros participantes, involucramos en algunos momentos a la marca, les mostramos el impacto, les decimos, mira, ¿sabes qué? Esto, ¿te acuerdas de lo que probaste? Aquí está el impacto final. Reconocemos y premiamos ese esfuerzo y siempre estamos articulando informaciones con ellos, aunque no tengan nada que ver con la investigación, tipo, hola, feliz cumpleaños, sé que hoy es tu cumpleaños. Que uno podría decir, bueno, pero qué raro, ¿no? Pero realmente este es el sentido de comunidad que nosotros estamos implementando y que funciona muy, muy bien versus un panel, ¿no? Porque sí existen opciones en el mercado que son solamente de panel, en donde tú puedes lanzar una encuesta o puedes lanzar algo más cualitativo y seguramente van a tener input, ¿no? Y feedback, pero no al nivel de estas comunidades. Y bueno, esto ¿para qué nos sirve? Porque vamos del engagement a los insights y justamente estas son, digamos, las variables que nosotros estamos considerando dentro de la comunidad, ¿no? El quién es esa persona, cuál es la comprensión de la categoría, hábitos y prácticas de la categoría, cuáles son las barreras para la prueba, cuáles son las necesidades que no están cubiertas, la evaluación de estímulos, la co-creación e ideación con los consumidores y finalmente el camino a la compra, ¿no? Entonces se puede hacer de todo, ya dije que era mi favorita, no lo voy a volver a repetir, pero sí, es increíble, realmente es
herramienta súper, súper poderosa. Y bueno, aquí está un poco también qué es lo que hace que la moderación sea súper buena. Ya, digamos, he repetido esto, pero creo que somos muy serios con el tema del el community management. Estamos ahí con ellos, de hecho, nuestro equipo si estamos tratando temas de beauty o de belleza, tratamos de que esa persona sea alguien fan de la categoría, para que entienda muy bien la categoría, para que sepa muy bien del negocio y pueda hacer las preguntas correctas, ¿no? De pronto, si no me gusta, no sé, la tecnología, no me voy a poner a moderar una comunidad. Entonces no o sea, tratamos de que esto sea como un proceso más orgánico y natural. Y bueno, esto es un poco cómo es la composición. Sabemos que además esto no es un one size fit all, porque al final, digamos, cada comunidad tiene su peculiaridad, ¿no? Ya les hablaba un poco de esta de belleza, pero hay otras que son mucho más financieras o temas de salud, que es un poco más delicado. Entonces, cada composición es diferente y en consecuencia la actividad va a ser más o menos saludable dependiendo de esa composición. Bueno, acá, digamos, algunas cosas que, cómo las manejamos. Y estos son algunos de los deliveries que nosotros tenemos, digamos, para hacer de esto un proceso más riguroso. Estos son el tipo de reportes que solemos entregar a partir de las comunidades. Todo el tema en real time lo pueden ver, digamos, mientras vamos moderando. Aunque la verdad es que poco pasa que los clientes se conecten porque justamente se tratan también de temas de eficiencia de tiempos. Tenemos mapeados a todos nuestros miembros, ¿no? Por income, por género, por edad, sabemos a qué generación pertenecen, cuál es el estado vital de esa persona, si tiene hijos, no tiene hijos, hacemos como un profiling de cada una de las personas y bueno, por supuesto respetamos todas las reglas, ¿no? Y aquí, no me quiero demorar más, pero sí contarles algunos casos que hemos tenido dentro de la comunidad, como ya les comentaba, por ejemplo, el tema de salud, ¿no? De cómo obtenemos insights de pacientes, ¿no? Para la categoría de OTC, ¿no? Para ver un poco, bueno, cuál era el objetivo del cliente acá, era entender un poco esa dinámica del paciente, para darle rutas para desarrollar un producto, ¿no? Y una campaña. Aquí, pues, por ejemplo, hicimos un rediseño de góndola o de lineal. Y bueno, aquí está un poco cómo lo hicimos. Todos los miembros se fueron a esta tienda, hicieron videos, nos mostraron cómo era la tienda y después nosotros lo que hicimos fue tomar ese input para revisar junto con el cliente el diseño de la góndola, se hicieron los ajustes, se volvió a presentar esto a los consumidores y finalmente se negoció con el retailer un nuevo posicionamiento del lineal para esta categoría. Así que esto también sirvió mucho para negociar con los retailers que a veces estaban tan complicados. Bueno, esto también lo podemos hacer, que es, bueno, es que tengo un target que es muy, muy complicado, y no puedo hacer como una encuesta porque no voy a llegar a este target complicado, también se puede hacer a través de comunidades, y bueno, lo hicimos para este caso también, ¿no? También hemos hecho cosas para hacer desarrollos de personas, ¿no? De lo que llaman buyer personas, ¿no? Que algunas empresas también lo requieren. Y digamos, el espacio o el mecanismo de diseño de este estudio fue ingresar por Social Intelligence, después tuvimos 4 semanas de comunidad, después tuvimos un cualitativo face to face y después los resultados. Entonces aquí es cuando yo les digo que no es solamente un tipo de metodología, sino es la estrategia de investigación que se tiene que poner, digamos, a punto para que el resultado sea realmente bueno para el cliente, ¿no? Y hasta aquí, no sé si tengan preguntas. Estoy abierta a preguntas, lo que me quieran preguntar. Y muchísimas gracias por la invitación. De verdad que estoy feliz, además de presentar para mi país. Tengo tiempo que no voy a Venezuela y que no me conecto con Venezuela, así que muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias, Valentina. Mira, aquí hay una pregunta bien pertinente porque, bueno, quiero retomar el caso de Latinoamérica. Y Sí. entonces, bueno, sabemos que Latinoamérica tiene grandes problemas en términos de acceso a Internet y incluso de acceso a móviles, ¿no? Smartphone, tablets. Y aquí preguntan, bueno, el tomar datos a partir de social media no traería un enorme riesgo de exclusión para los sectores menos favorecidos que por nivel económico no tienen acceso a tecnología y a equipos con aplicaciones propias de redes sociales. Por supuesto, y es una realidad de Latinoamérica y siempre lo tomamos en cuenta, por ejemplo, cuando un cliente viene con un problema de representatividad. Quiero representatividad, este no es el camino no es ir a social media para obtener datos representativos, el camino es ir a social media para entender de tu target, por ejemplo, que sabes que es representativo, cuáles son los dolores. Y en el caso de, por ejemplo, el acceso a los smartphones, pues sí, ¿no? Sigue siendo una barrera y por eso cuando tenemos la posibilidad de integrar a estos targets, no lo hacemos con estas metodologías, lo hacemos más con metodologías tradicionales, ¿no? Ahora, sí es cierto que bajo mi experiencia, las marcas cada vez más están apuntando a segmentos de valor. Entonces, digamos, aunque esto pueda sonar un poco raro, el tema con los segmentos menos favorecidos es que incluso las marcas están reacomodando sus estrategias para entender, sí, los segmentos de valor y luego, con lo que ya venían haciendo, entender a sus segmentos, digamos, de value for money o de mucho más eficientes con otro tipo de metodología, ¿no? Pero siempre hay que revisar muy bien el objetivo de investigación, sobre todo el objetivo de negocio, para poder decir, bueno, sí, se puede hacer esto en redes o no, o va a perjudicar un poco tu target. Gracias. Otra consulta es mía, personal. La UCAP y las universidades en Venezuela y los venezolanos en general somos muy emprendedores. Sí, no es una novedad. De los Impact Hub de Venezuela salen ideas geniales. Pero, ¿qué sucede? Porque hablaste Google, hablaste Alibaba, hablaste Apple. ¿Qué sucede cuando yo no soy Apple, no soy Google, sino que Mm. soy alguien más pequeño? Sí, o sea, no sé, evidentemente no un emprendedor del supermercado de la esquina, pero quizás una cadena de retail de venta un poco más pequeña, un supermercado pequeño, 5 o 10 tiendas, o quizás un banco pequeño, o a lo mejor un restaurante, una cadena, una pequeña franquicia. ¿Qué sucede? Bueno, hay varios caminos, ¿no? Yo creo que depende un poco del sector y de lo que estemos apuntando a, ¿no? Normalmente sí es cierto que esto, digamos, está como más diseñado para las grandes que puedan hacer un desembolso importante en cuanto a inversión, pero por ejemplo en el caso de Brasil, que también son súper emprendedores, hemos tenido la oportunidad de trabajar con bancos que ahora son unicornios. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, en el caso de Nubank, que es el caso que te menciono de Brasil, nosotros comenzamos con ellos con metodología muy tradicional, también sí haciendo social listening, no a este nivel predictivo, pero sí para entender cuáles eran los dolores del brasileño en ese momento respecto a sus bancos. Y decía, mira, es que los bancos tienen un estigma muy importante, ¿no? O sea, me cobran intereses, no me dan intereses en ahorro, son malos, son grandes, son lentos, no atienden bien. Entonces había toda una perspectiva respecto a los bancos tradicionales muy, muy, muy fuerte, muy negativa. Y lo que hizo Nubank en ese momento fue apropiarse un poco de lo que no. O sea, yo no quiero ser un banco, yo quiero ser otra cosa que no es el banco. De hecho, en España, me olvido el nombre, y perdón, pero el claim de un banco en España es el banco no banco. El banco no banco es el que aprovechó todo ese discurso social para decir que no quiere ser un banco, aunque sea un banco. Y eso a nivel de mercadeo, pues es bastante loable la labor que están haciendo, porque a nivel también de producto y de servicio se diferencian o sea, simplemente no tengo las miles de agencias que tiene un banco, pero no quiero tenerlas tampoco, porque eso supone
un costo hundido importante para cualquier banco. O no quiero tener miles de asesores, quiero tener tu asesor y que ese asesor pues pueda ser un bot que yo pueda evaluar, que yo pueda, digamos, entender cómo aplicar eso. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta de las pequeñas han empezado con cosas muy puntuales, ¿no? Con sistemas de social listening que no están digamos, que tienen tanta escala de predicción, etcétera, sino simplemente escuchar el discurso, hacer un análisis más puntual, entender cuál es el dolor detrás y sobre eso, pues ya vamos avanzando en la inversión. En el caso de, por ejemplo, no sé, Rappi, que es un unicornio también de Colombia, de un emprendimiento que nació hace varios años y que ahora hasta se plantean ser un banco, ¿no? Entonces, todo esto surge porque a medida que van creciendo, se va aplicando de manera exponencial, digamos, las metodologías que tenemos disponibles para ellos, ¿no? Y eso es así, o sea, yo nunca le ofrecería, digamos, un Corvette a alguien que no, digamos, desde sus inicios es imposible que pague el Corvette, pero cuando ya llegas a ser este unicornio, y que ya tienes inversión de stakeholders, de externos, sí es importante hacerlo porque es allí en donde impulsas, en donde está el punto de quiebre para hacer la diferencia, para entender, bueno, me muevo a otro mercado, ¿no? Colombia, Rappi empezó en Colombia y ahora está en Perú, está en Chile, está en Brasil, en fin, en mercados en donde ellos no tenían visibilidad y que van a empezar a estar a partir de, por supuesto, toda esta información que reciben de redes y que los acompañamos un poco a desarrollar, ¿no? Tengo una última pregunta y no sé si habrá alguna otra más, pero mi última pregunta sería para el español, el caso del lenguaje castellano, el español. Y es una pregunta bastante, quizás técnica, pero siempre me ha llamado la atención como conocedor y experto que me creo llamar del mercadeo. ¿Cómo hacen estas herramientas? ¿Cómo hace Ipsos para tratar el sarcasmo? Porque el sarcasmo en el español es algo bien interesante. O sea, yo te digo, chévere, qué bien lo hiciste. Y puedo estarte básicamente nombrándote a tu mamá, para decirlo en español, ¿no? Sí, 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 y es un tema que hemos abordado porque es complicado, no solo en el español, sino en el alemán, o sea, digamos, a las personas que utilizan este recurso para expresarse. Todo en su justa medida. Nosotros cuando hacemos análisis de social media o de social listening, normalmente cualquier agencia de social listening te puede decir, bueno, hay unas valencias, las valencias positivas, las valencias negativas y las valencias neutras. Esto es lo que te da el software. El software puede asociar palabras a, bueno, esto es negativo, esto es positivo y esto es neutro, ¿no? Porque no encuentro, digamos, en mi cerebro de inteligencia artificial cómo codificarlo. El kit del asunto está en saber cuál es el contexto. Si yo tomo un montón de temas neutrales, digamos, de un social listening, tengo que entender primero por qué están ahí en lo neutral. Segundo, por qué están en lo positivo. O sea, te pongo lo neutral porque, bueno, es como el ejemplo. Pero siempre tienes que entender por qué. Entonces, nosotros agrupamos las menciones y cuando vemos estos temas que sí pueden ser, digamos, más finos en el análisis, es allí en donde entra el cerebro cualitativo de Ipsos. No es un proceso automatizado 100%, porque no puede serlo. Es un proceso que tiene que tener una mano humana, porque la inteligencia artificial no ha llegado allí todavía, ¿no? Todavía los seres humanos servimos para hacer estos análisis, lo cual nos garantiza un poco de trabajo, pero sí, digamos, es importante tener esta mirada más humana que nos permita discernir si esto es un sarcasmo o no es un sarcasmo. Gracias, Valen, gracias. Yo no sé, no veo preguntas adicionales por el chat. Bueno, nada, agradecerte y le dejo entonces la palabra a Stephanie. Chévere, muchísimas gracias, profesor Jorge, y muchísimas gracias, María Valentina, por la ponencia y por dedicarnos parte de tu tiempo, parte de tu tarde, bueno, en explicarnos todos estos conceptos y darnos ejemplos tan claros, ¿no? Sobre la investigación de mercado.
bueno, tanto yo como el director de escuela, Miguel Goncalves, y me imagino que cada uno de los participantes, pues estamos muy contentos y agradecidos contigo. Les recuerdo a todos que esta ponencia, así como el resto que hemos tenido, se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, Negocios UCAP, y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @negociosUCAP para enterarse de los futuros webinars. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde.